Bueno, cuando se ha hablado en estos días de instituciones, organizaciones, organismos que han estado trabajando, en la emergencia para hacer frente a toda la alteración de la normalidad que tuvimos en estos días en todo el país y también, por cierto, en Santiago, partiendo por la capital, no ha habido dos voces para plantear que tal vez el organismo más reconocido ha sido el Cuerpo de Bomberos de Chile. Y queremos ahondar en eso porque han tenido una pega incansable, ¿no? Que no ha parado durante estos ya 9 días o algo así que llevamos desde que esto estallara ya con fuerza el día viernes en la tarde de la semana antepasada. Queremos conversar acá con el superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que está con nosotros en el estudio, Osvaldo Villalobos, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenos días, Mauricio. Buenos días, Camila. Yo quisiera partir por lo siguiente, más allá, yo sé que usted nos va a dar un balance más o menos general de la situación, pero hay una de los temas que claro, naturalmente surge desde que ocurrieron los graves hechos de incendios, ¿no es cierto?, en la infraestructura pública y privada, y que dice relación con los ataques del metro. Yo quisiera preguntarle, de acuerdo a su experiencia, para usted, ¿se trata de una acción concertada, planificada para efectuar finalmente este ataque que ha tenido efectos tan importantes a la red subterránea? Mire, lo primero que señalar de que nosotros acudimos a las emergencias de metro y los antecedentes que están siendo parte de la investigación forman temas de los departamentos de investigación de incendios y la fiscalía propiamente tal. Sin lugar a duda que llama la atención, digamos, la capacidad o la oportunidad que ocurrieron los incendios, las líneas y ese tipo de situaciones. Y son parte de la investigación y probablemente tal que los departamentos técnicos están en este minuto investigando. La verdad es que entrar en una visión respecto a lo que yo piense o los temas me cuesta poco señalarlo. Lo entiendo perfecto, no le pido que se pronuncie desde ahí, sino que simplemente en su experiencia y en su expertise, ¿no es cierto?, en temas de incendios, ¿verdad? Yo supongo que para poder quemar esa infraestructura se requiere, digamos, de algo más importante que tirar simplemente una molotov. O sea, yo quiero manifestarle que nosotros acudimos y yo personalmente estuve ahí y le puedo decir que me llamó la atención, digamos, el patrón de incendio, de inicio de incendio en cada una de las estaciones de metro. ¿Y cuál sería según usted ese patrón? Se quemaron los accesos y las partes donde estaban los tableros eléctricos, las conexiones eléctricas, digamos, de cada uno de los lados. Ya, por lo tanto estamos hablando de la acción de no una persona, no es un amateur, no es una persona que porque iba caminando por la calle y dijo, voy a quemar el metro. Yo pienso que algo pasó, algo ocurrió respecto a eso y que, insisto, va a ser materia de investigación y que la Fiscalía tiene que determinarlo respecto a ese tema, digamos. De hecho, nosotros acudimos a los lugares de los incendios y en general nos encontramos con la situación de que las personas nos detenían en el lugar y no nos dejaban accionar activar nuestros sistemas de extinción de incendios, porque nos amenazaban en el lugar, digamos, de que si apagábamos nos iban a quemar o nos iban a agredir, digamos. Claro. Entonces nosotros teníamos que retirarnos del lugar, particularmente, digamos, por seguridad de los bomberos que estaban ahí, digamos. En ese minuto, el día viernes, fue un tema bastante complejo de la emergencia. Mira, porque después uno se queda con las imágenes de la gente abriendo el espacio y facilitándoles la pega, pero en ese caso hubo se les dificultó la pega. Sí, las primeras horas fueron muy complejas, muy Tú llegas a un lugar de una emergencia, particularmente nos dejaron a unos costados y decían no apaguen nada porque si apagan les vamos a romper los carros, digamos. Entonces había algo en particular que creo que la manifestación, digamos, la Fiscalía está haciendo su pega y está comenzando a trabajar, digamos. Yo creo que a alguien no le va a salir gratis este tema porque algo pasó, digamos. Eso esperamos. Ahora, ya vamos a ir avanzando porque hubo después otros muchos casos que además expandieron al resto del territorio, a todo el país. Pero ya que estábamos en el viernes y en esas primeras horas que además eran de tanto desconcierto, imagen de ese día de viernes fue también el incendio en el edificio corporativo de Enel, donde lo que llamó la atención es que hubiera justamente fuego por todo el exterior de una manera muy espectacular, muy digamos, estremecedora ahí, porque uno podía imaginarse cualquier cosa, visible desde afuera a todo lo alto del edificio por la escalera que se supone que es la escalera de seguridad. Sí. Entonces como que corrió ahí un acelerante por la escalera, me imagino, de arriba hacia abajo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien llegó hasta arriba? ¿Cómo tiró algo que fue capaz de inundar y de generar una combustión a todo lo alto de esa escalera? ¿Cómo fue que ardió? ¿Y cómo fue que no se produjeron
produjeron más daños dentro. Eso, particularmente señalarlo claramente, digamos, los bomberos actuamos de manera por sectores, por zonas, ¿no? Y ese incendio corresponde al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que a ellos les corresponde la investigación y la atención propia de esa emergencia. Mauricio, no te podría decir, y sería especular y decir cosas que no me corresponden, digamos, y debemos ser muy cuidadosos respecto a esos temas. Pero solamente, perdón, para despejar un punto ahí, Osvaldo, ¿no se supone que este tipo de infraestructura tiene que ser ignífuga? Es decir, que no se combustiona fácilmente, porque se supone que es para emergencia. Claro. Entonces, sí, pero si le echa una como un combustible, no, pero es que pregunto. Arde el combustible. ¿No? Es que pregunto. Sí. Volvemos a lo que hablamos en un principio. Hay patrones y hay situaciones que a nosotros nos hacen pensar de que habían situaciones que estaban ya preparadas, estudiadas y habían cosas que podrían, digamos, generarse esos temas, digamos, y ahí quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Con lo que digo, porque esta es una radio que escucha mucha gente y no es propio de mi parte señalar, digamos, que tengo pruebas ni nada de eso, pero al igual que a ustedes nos llama mucho la atención esos temas, y por eso creo que la policía y la fiscalía tienen que ponerle atención a esos temas. Y entiendo que el Cuerpo Bombero Santiago, con su equipo técnico que es altamente calificado, está en condiciones trabajando en ese tema. Hay un tema también con los incendios en locales comerciales, supermercados o centros de distribución, mayoristas, al detalle, en fin, donde se han encontrado además muertos. Y la información que se ha entregado es, bueno, las personas que fueron encontradas allí calcinadas, entiendo que en todos los casos, o con quemadura, no pertenecían al personal de tal supermercado, por lo tanto se sospecha que hay algún tipo de participación en la acción justamente de la quema, del incendio. ¿Ustedes tienen luces de que algo así haya? Porque aquí también hay, obviamente, investigaciones en curso de la Fiscalía. Pero ¿tienen luces de qué pudo haber detrás allí? Si realmente uno pudiera presumir que esas personas estaban participando o no, o puede haber, o qué razones podría haber para pensar que no fue así, si es que es el caso. Sí. Mira, Mauricio y Mirna, yo les voy a comentar que la respuesta de la emergencia de los bomberos no tiene que ver con el tema de la extinción y contención del incendio. Y para eso nosotros nos donamos de capacitación, herramientas y equipos propiamente tal para la extinción de los incendios. La consecuencia de personas fallecidas al momento de encontrar o de finalizar una emergencia, lamentablemente es una consecuencia de algo que nosotros no sabemos ni podemos determinar ni tener las condiciones de cuál fue la causa de muerte. Nosotros encontramos lamentablemente cuerpos en los lugares de los incendios, estoy hablando en general, pero no tenemos condiciones de poder determinar, decir, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar, digamos, cómo quedan los restos de las personas que fallecen en estos temas. Entonces es casi imposible poder determinar, si es que no a través de una pericia de departamento específico, de poder llegar a situar a esa persona en el lugar y por qué estaba ahí, y forma parte de una investigación que no le corresponde a bomberos. Ahora, sí, lo que yo le puedo decir, Mauricio, es que también acudimos a emergencias propiamente tal, donde el día que estaban ardiendo los supermercados, la misma gente estaba ahí en los lugares y señalaba, digamos, que, bueno, llegaron en un auto, se bajaron gente, prendieron, saquearon primero los lugares, que los saqueó la población, la gente de los vecinos, digamos, de esos lugares, y después que probablemente llegó un auto que hizo esto, que hizo lo otro, noticias, digamos, de repente que participaron personas que eran conocidas por las personas que estaban ahí, y todo eso forma parte de información que nosotros levantamos y luego informamos a la Fiscalía a través de los partes que nosotros le llamamos internamente, ¿no? Que es la comunicación interna que se genera, y eso es lo que finalmente es lo que llega a la investigación. Ahora, evidentemente, como lo decía ayer el inspector de investigación de incendios del Cuerpo Bombero Ñuñoa, lo ideal siempre es generar la investigación en el momento en el cual se controla la emergencia. Sí. Pero dada la situación que existía en la capital en ese minuto, era difícil poder quedarse en ese momento, porque les cuento, nosotros fuimos a un incendio en el cual fue controlado por bomberos del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur y la ayuda de bomberos de San Bernardo, bomberos de Granja, bomberos del Cuerpo Bombero Santiago. Y todavía nosotros no nos estábamos retirando y ya la gente estaba saqueando los restos, lo que quedaba, digamos. Entonces tuvimos que llamar a la policía llegó, tomaron detenido gente, y cuando llega la policía
en esas situaciones a las 2 de la mañana es bastante complejo de seguridad para nosotros. Como dices tú, nos quedamos con la imagen del bombero amigo, el pueblo está contigo, pero eso fue los 2 últimos días solamente. Perdón que interrumpa ahí, Osvaldo. Estamos conversando con Osvaldo Villalobos, él es superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Nuevamente la pregunta, a partir de lo que ustedes han logrado periciar o lo que han logrado identificar en estos incendios, ya no al metro, que parece que tienen una complejidad distinta, diría yo, bueno, desde afuera, por supuesto, lo estoy planteando, pero ¿qué pasa con los supermercados? ¿Qué pasa con la infraestructura de todo lo que es el abastecimiento? ¿Nuevamente estamos frente a algo más planificado o también pueden ser incendios que se producen de manera espontánea, comillas, dentro de una situación de movilización? ¿Por qué lo pregunto? Porque pues, nuevamente, es simplemente voy y lanzo una molotov y genero el incendio, o de acuerdo a lo que ustedes han podido ver, se trata de algo mucho más grueso que eso. Sí, yo creo que hay una situación más compleja respecto al inicio de los incendios. No tenemos un supermercado donde se lanzó una bomba, digamos, molotov en el techo del incendio, y en el techo había que esperar el momento para que cayera el fuego hacia abajo y se prendiera el supermercado. Afortunadamente llegamos los vecinos avisaron el tema, llegamos oportunamente y pudimos abrir el supermercado, que no estaba abierto, porque esa es otra situación. Tuvimos que abrir el supermercado para poder extinguir el incendio y después nos retiramos, y si la policía se va y se retira, después ese supermercado termina saqueado. Entonces, es todo un tema que tú empiezas a decir, bueno, en realidad, ¿hasta dónde podemos controlar nosotros ese tema? El punto es que me cuesta poder decirte con certeza porque es una verdad jurídica finalmente que tendrá que determinar alguien, pero sí que es como digo yo, ¿no? Si ladra y mueve la cola, tú me termina la frase, tú dime qué es lo que es. Entonces, pero no se puede hacer una versión respecto a eso, y sería irresponsable de señalarlo, pero sí es que vivimos una situación muy muy compleja. Los bomberos de la región metropolitana atendimos cerca de 1.200 emergencias en este transcurso entre el 18 y el 24 de octubre, y a nivel nacional se atendieron cerca de 2.300 emergencias, respondiendo el tema de los desórdenes en general, digamos, de la emergencia. La región metropolitana está formada por 2.000 bomberos y bomberas que respondieron principalmente de manera profesional, los 24 cuerpos de bomberos de la región metropolitana, digamos, y todo a través coordinado de un sistema de coordinación focal, de punto focal operativo, y el Sistema Nacional de Operaciones, que nos permite poder traspasar los recursos de un cuerpo bombero a otro. Ya. Osvaldo, hay un tema, porque de acuerdo, está súper claro qué es lo que ustedes pueden informar, cómo no pueden prejuzgar, cómo hay investigaciones de otra naturaleza que no les corresponden a ustedes. Pero hay algunas cuestiones que dan vueltas que me interesaría aclarar. Por ejemplo, cuando se ha dicho que los cuerpos calcinados encontrados en algunos lugares incendiados, supermercados básicamente, estaban en tal o cual posición, porque ha rondado en el último par de días la noción de que tal vez eran personas, en algunos casos al menos, que habían estado muertas antes, que fueron puestas ahí. Y que eso lo evidenciaría, por ejemplo, que había cuerpos que no estaban en posición fetal, sino que extendidos de otra manera, porque un cuerpo calcinado normalmente o siempre, no sé, está en posición fetal porque tiende la gente a defenderse. Había alguna especie de esa naturaleza que daba vuelta. ¿Qué experiencia tienen ustedes? No prejuzguemos acá, pero ¿en qué condiciones está normalmente un cuerpo calcinado en un incendio? ¿Hay un patrón ahí que hay que chequear acá también o no? ¿O son puras mitologías que circulan? Insisto, ese tema lo va a definir. Yo te voy a dar mi opinión, pero parto diciendo para que quede claro. Absolutamente. Para el acta, como dicen, ¿no? Claro. Eso lo determinará el servicio médico legal, las policías y las personas técnicas que van a definir ese tema. Mi experiencia, como Osvaldo Villalobos, bombero, que he visto cuerpos calcinados en incendio, y vi las imágenes donde están las personas fallecidas en el supermercado, no podría yo determinar si esas personas estaban muertas antes o no estaban muertas antes de que las pusieron ahí o no las armaron, no las pusieron ahí. A mí, yo veo las imágenes y para mí son personas que murieron o restos de personas que están calcinados, y no podría determinar con esa certeza de decir con libertad, decir, no, mira, murieron afuera y los pusieron adentro, como es lo que se dice. Eso una persona muy técnica que trabaja en el servicio médico legal y en las policías podría determinarlo. Yo como bombero
no podría decirte eso. Osvaldo, pero la posibilidad de morir, porque yo sé que ustedes los bomberos ven cosas terribles, ¿no? Pero lo que uno se pregunta siempre es cómo una persona puede quedar atrapada, sobre todo en este tipo de circunstancias, porque ya, si pensamos en la hipótesis de que yo entré a saquear y no pude salir, la pregunta es, ¿por qué no se puede salir? O sea, yo sé que es una pregunta que puede parecer quizás, no sé, absurda, pero para los que no entendemos cómo opera un sistema por dentro cuando se produce el siniestro, muchas veces se dice que la gente muere asfixiada antes de ser calcinada. Sí, claro. O sea, antes de que las llamas, quiero decir, lleguen a su cuerpo. ¿No? Sí, es así, ¿no? así es. ¿Qué es lo que empieza a pasar? O sea, porque es importante también para dejarle claro a la gente, incluso a aquellos que tienen el interés en alguna otra situación de meterse a un local que está siendo saqueado, pero al mismo tiempo que está siendo incendiado, ¿cuáles son los riesgos? Finalmente, ¿no? Lo que pasa es que se pierde el sentido de la orientación. Lo que nosotros trabajamos y ejercitamos ese tema como bomberos en nuestros simuladores. Cuando tú entras en esta habitación que ustedes tenían aquí correctamente iluminada y con todos los procesos como en situaciones normales, no hay ninguna dificultad en poder movernos. Pero si nosotros hiciéramos el ejercicio de empezar a cortamos la luz y nos tapamos los ojos, vamos a darnos cuenta de que es mucho más difícil moverse. Entonces, si el supermercado se generó un incendio con personas adentro que estaban saqueando, pudo haberse generado que las personas perdieron el sentido de orientación, empezaron a correr hacia el otro lado del fuego, no encontraron puertas de salida o ocasionó escape, y finalmente la acumulación de gases son las que finalmente hacen que tú pierdas el conocimiento y caes al suelo, digamos, o caes desmayado. Bueno, eso entre paréntesis responde en parte, o podría responder si así se establece la pregunta que te hacía antes, respecto de cuándo muere la persona y cuándo es calcinada. Exactamente. O sea, entonces, normalmente mueren antes de ser calcinados, o están al menos sin conocimiento. Exactamente, porque tú finalmente el término concreto no es asfixia, sino que intoxicación, porque finalmente el oxígeno no empieza a pasar por la sangre, porque empieza a cambiarlo por el monóxido de carbono, que son los gases producto de la combustión, y finalmente tú te desmayas y no te das cuenta y finalmente se apagan las personas y no logran finalmente entender, estar conscientes en el minuto. No es como Juana de Arco que uno ve en la televisión. Situación social, sino que... Eso tú dices, ¿cómo no sintió el olor? ¿Te has escuchado esa frase? ¿Cómo no siente el olor si se siente olor a quemado? Exacto. Dice. Pero tú cuando sientes el olor a quemado porque estás absolutamente consciente con tus 5 sentidos, pero en la noche estás durmiendo. En un estado de sueño profundo. Exacto. Finalmente no se siente en la combustión y ahí se genera una dificultad que fallecen las personas finalmente, pero no fallecen, digamos, por una serie de condiciones. Osvaldo, con este frenesí en estos días de trabajo y de demandas, de requerimientos, ¿cómo lo han hecho los bomberos? ¿Cómo han tenido que, supongo que al comienzo no hubo demasiada organización de turnos, de descansos, había que responder, después se fueron organizando? ¿Cómo se la han arreglado para sobrevivir en estos días? Los bomberos vivimos en alerta permanente. El servicio que nosotros prestamos es un servicio que está coordinado y trabajado en términos de todas nuestras presentaciones diarias y todo lo que hacemos. Todos los fines de semana los bomberos están en capacitación, en la semana están en capacitación, en entrenamiento. Por tanto, responder, y vuelvo a decir, a un fuego estructural, o un fuego en una casa, o un fuego en un vehículo, un fuego en una estación de metro, nosotros estamos entrenados, tenemos coordinaciones con la gente de metro. Para lo que no estamos coordinados es para la delincuencia, digamos, para enfrentarnos a la barricada, para enfrentarnos a ese tipo de situaciones que se nos genera este tema. Y por lo mismo, existen cuarteles, existen claves, existen acuartelamientos, la gente sabe lo que tiene que hacer. Si ustedes se recuerdan, para el 27 de febrero, o sea, para el 27F, digamos, del terremoto, efectivamente los bomberos también fueron los primeros respondedores de la emergencia porque saben lo que tienen que hacer. Tú sabes responder inmediatamente, tú acudes a tu compañía, la compañía se activa, mueve sus carros bombas, los cuerpos de bomberos actúan sus centrales, las centrales saben cómo tienen que procedimentarse en
esos procesos y claramente nos pilló. Podríamos decir que el nivel de la envergadura, uno piensa que esto ya dura un rato y se acaba, digamos, era el día viernes entre las 5 y las 12 de la noche, pero de repente mirar el día viernes, era día sábado y era el día domingo, y nosotros estábamos el día lunes a las 12 de la noche muertos, literalmente, cansados, muertos de tanta emergencia que teníamos y respondiendo a todas y cada una de ellas. Eso le pasó a todos los bomberos en general en Chile. Yo hablo como superintendente del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur, que atiende 6 comunas de la región metropolitana, comunas bastante populosas, pero también la Junta Nacional de Bomberos, que es el ente coordinador de todos nuestros temas, nos ha informado respecto a este tema en particular. Digamos, de hecho, el presidente nacional iba a venir a la entrevista, pero por temas médicos no pudo asistir. Sin embargo, los bomberos están preparados para atender esas emergencias. Cuando ustedes encuentran como principal dificultad la violencia, la barricada, o en una de esas la inminencia del saqueo, cuando van abandonando un lugar que por fin logran apagar y resulta que si hay bienes adentro lo van a venir a saquear. A ver, yo no sé si aquí uno no puede sino esperar una respuesta políticamente correcta respecto de la coordinación y la colaboración de las instituciones, pero ¿tuvieron ustedes siempre el apoyo de las fuerzas de seguridad, fueran policiales o militares? ¿Faltaron de pronto esas fuerzas por insuficiencia, por lo que fuera, o porque estaban en otro lado? O se las vieron ahí difíciles y de pronto aquí tenemos falencias, porque hay que ver ese tema también. A ver, yo creo que es un análisis policial y que se ha puesto en los medios en estos días. Yo creo que fueron sobrepasados totalmente por la cantidad de urgencias o emergencias que tuvieron que atender dentro de este tema. Yo vi la presencia militar en la calle y la presencia de carabineros también, pero te diría que en la mayoría de los casos fuimos y volvimos solos. Yo, te voy a decirlo, pero evidentemente que ellos estaban protegiendo temas que son de estructura estratégica, mucho más lo que nos estaba quemando. O sea, un supermercado en un barrio que no esté quemado, hay que defender ese supermercado porque eso le da continuidad al barrio, pero el supermercado que se estaba quemando no tenía mucho ya que avanzar, hay que apagarlo, y ahí los bomberos, gracias a Dios, siempre han contado con la aprobación y con el cariño de la gente. Entonces era muy difícil que se nos generara una situación compleja, digamos, en un lugar donde la comunidad estaba presente. O sea, había toque de queda, pero la gente estaba en la calle. O sea, el toque de queda que yo alcancé a conocer porque era pequeño, ¿no? Para el tema anterior, digamos, en el régimen anterior de militares, digamos, totalmente distinto. Aquí la gente no estaba en la calle y trabajando en ese tema. Ahora, sí te voy a decir que fue difícil porque fueron sobrepasados, digamos, y espero que eso sea un análisis de estudio de ellos también. ¿Es el TAC un enemigo de los bomberos? El TAC. El peaje inteligente. El que uno no se detenga en el peaje. Mira, nos costó varios años librarnos del pago del TAC los bomberos. Pero me refiero yo al punto donde muchas veces puede haber una recaudación para los fondos de los bomberos. Siempre hay casos. Los peajes, es donde aparece el bombero pidiendo una colaboración. Bueno, lo que pasa es que ahora si uno no se detiene pasa de largo. Claro, lo que pasa es que propiamente TAC ya está liberado, digamos, el pago de los bomberos de los vehículos de emergencia, claro, sí. Y costó un par de años hacer entender, porque entiendo que en el contrato de concesiones no estaba considerado. No, primero no. En ese tema, fue pero un lío eso. Eso está resuelto. No, sí, me refería anecdóticamente al tema de la colaboración, que es muy usual que uno se tope en los peajes. El carabinero con el canastito, digamos, o con el... Mira, a los bomberos en general no nos gusta hacer eso, pero es a veces el instrumento propio que se genera en este tema. Ahora, entender que como en todo organismo siempre las necesidades son más altas que los recursos, entonces los proyectos y las cosas que hay que desarrollar siempre es más, y el deseo nuestro que por muchos años, digamos, desde casi que somos república, los bomberos tenemos en este tema. Antes de terminar, quisiera señalar el tema del agradecimiento. La gente de manera espontánea, en estos últimos días, este fin de semana, recibimos hasta un equipo de kinesiólogos en un cuartel de bomberos nuestro para hacernos masajes de relajación y todo un trabajo. Hay que hacer que el trabajo comunal también de los alcaldes también se preocuparon de que los bomberos estuvieran abastecidos de alimentación, ese tema. Afortunadamente, la Junta Nacional de Bomberos
bomberos y el Sistema Nacional de Operaciones o Emergencia previó este tema. Nosotros tenemos acciones y se destinaron recursos para este fin, digamos, del tema logístico. En general, los bomberos no están pidiendo colaboración respecto a ese tema, pero agradecemos cuando las personas de manera espontánea, queques, tortas, pollo, cazuela, ha llegado de todo, digamos, los cuarteles y gente trabajando en eso. Bien, y muchas gracias por por el tiempo. Osvaldo Villalobos, superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. 8:02.